Los miserables, el miserable, todos los miserables. No son lo que pensamos ni los que creemos, los desarrapados, los pordioseros, los que andan pidiendo limosna o en las puertas de la iglesia. Pues muchos pedidores de limosna en las iglesias, como el que Dios se lo pague, que interpretó Arturo de Córdoba, llegó a ser dueño de banco y tenía plata bajo el colchón y toda cantidad de cosas. Los Miserables, la obra de Víctor Hugo, es una obra que se sitúa y la escribe un francés, el mismo que escribió El jorobado de Notre Dame. Y él nos trae un personaje hermosísimo que queda preso sencillamente porque sus sobrinos hambrientos, los hijos de una hermana viuda, morían de hambre, y ella y él, analfabeto, solamente su corpulencia le servía y le ayudó a resistir 19 años de cárcel por haberse robado un pan. Y en esa Francia, donde este personaje llamado Jean Valjean, y que con el tiempo llegó a llamarse el señor Magdalena, y que en una crónica mía en María Mulata, que dirigía mi gran amigo Federico Santo Domingo, él publicó cuando escribí La marihuana y los miserables. Y Federico Santo Domingo colocó Jean Valjean. Yo hablaba de el señor Magdalena, pero el señor Magdalena no ha podido robarle un pan porque era un hombre ya riquísimo. Jean Valjean, ese hombre mísero que se atreve a romper los vidrios de una panadería y extraer un pan para llevarlo a su sobrino, es capturado por esos seres de esa época. Pero los miserables se encuentran en las altas capas de la política, en las grandes élites económicas y socioeconómicas del país. Los miserables se encuentran en las plenas congregaciones religiosas, se encuentran en los tranvías, en los supermercados, en las alcaldías. Los miserables es todo aquel que su misma moral, conducta, principios y egoísmo los hace miserables. No es solamente el harapiento. Hay gente humilde y sencilla que es grandiosa, como este obispo que le colocan el nombre de bienvenido, bendecido, quien da la mano una vez que llega este hombre después de 19 años de estar preso por ese pan, donde recibió castigos, golpes, donde recibió toda clase de improperio y que el mismo Estado le robó y no le entregó el dinero que se entrega a los presos. Y así salió y luego consiguió un trabajo donde tampoco el patrón le paga, y por tener una tarjeta amarilla que dan a los presos, a los demás le pagaba 4 y 5 veces más y a él solo unas cuantas monedas. Y ese hombre empieza a vagar, y con esa tarjeta amarilla nadie le quiere en el pueblo recibir cuando sale de la cárcel. Y alguien le dice, y lo echan de todas partes, de todo Sardinel, de todas partes, y alguien le dice allá en aquella casa allá. Y él creía que era un cura y era un obispo, el señor bienvenido. Mr. Rey, ese Mr. Obispo, lo cobija. Y una tarde él ya con esa mente destruida, esa mente irónica, esa mente de rabia, esa mente de odio a lo social, al Estado y al ser humano, habían creado en aquel hombre bondadoso que roba un pan para llevar a su sobrino a una bestia. Y ese hombre que lo cobija una vez le da techo donde cuando nadie lo recibe, porque un perro podría valer más que él. Y este miserable recibe alimento en la casa del obispo. Y el obispo, un hombre noble, maravilloso, que todo lo registra
y le quita a los ricos para poder hacer albergue y darle a los pobres. Ese Jean Valjean que roba un pan y que ya su mente no era aquella, sino la de una bestia. Mientras el obispo dormía, mientras el obispo, quien le había dado calentura, cama caliente y desayuno al día siguiente, él ve y él cena y ve que le coloca unos trinches de plata. Y él imaginó, valen una cantidad de dinero. Y en la noche se levanta en cuclilla y va al cuarto del obispo. El obispo bienvenido, bendecido, un hombre de Dios, un siervo de Dios en aquellas épocas de Francia, de las catedrales, de las cuales tocó la campana una vez el jorobado de Notre Dame. Y él toma una varilla, en las noches sale en cuclilla, siente en su corazón que le late. No sabía quién era, su mente era despreciable y su espíritu. Y toma una varilla con que se pican en las minas para sacar los minerales, el oro y el diamante y lo que hay en una mina. Aquí en Colombia y en La Guajira llamaríamos el carbón, explotado por miserables. Y entonces él toma esa varilla que tiene una punta aguda y va en la noche y se mete en el cuarto del hombre que le dio alimento. Por algo una vez pensé y crié una palabra que quizás había escuchado en los pasillos de la Universidad del Atlántico alguna vez cuando me reunía con aquellos hombres Antequera, de Amaral y de la Rosa y todos ellos, Aguilar, Cera, donde nos reuníamos sencillamente para mirar la situación del país y mirar nuestra pobreza y nuestras cuestiones, pero que no éramos miserables, porque a veces teníamos un corazón más grande que cualquier miserable de la alta cúpula y élite que se encuentran en las alcaldías, en los gobiernos, en las religiones. Pero este sacerdote era distinto. Por eso no podemos decir todo el mundo, ni confundir todo el mundo con el individuo. Hay gente que aunque no tenga ni 5 es grande. Y ese obispo dormía profundamente y él sale ya con su mente destruida. Y nos da la impresión de que en el libro, según narra Víctor Hugo, el autor del jorobado de Notre Dame, que le va a enterrar, es lo único que piensa uno, aquella varilla en el corazón al hombre que le dio de comer. Por eso una vez pensé, grande es el perro que muerde la mano del amo que le da de comer. El perro miserable se la lame toda la vida. Pero Jean Martí, a pesar que su mente era la de una bestia, que la sociedad lo había convertido así en asesino y en un ser despreciable y mísero, Jean Valjean llega cerca de él, pero pasa de largo y va donde están los cubiertos y las cosas de plata y los extrae. Podrían valer unos cuantos francos, que para él era una fortuna. Y así la calma de estos primeros episodios vuelve a nosotros los lectores y vemos que él se lleva aquellos cubiertos y otras cosas más de plata. Pero es capturado y cuando lo traen ante ese obispo que es un santo de Dios, el obispo, él creyendo que le iba a replicar, la policía lo coge y significarían muchos 30 años más de cárcel a aquel pobre mísero. Y el obispo lo que hace es que le abre los brazos y le dice en voz baja: olvidaste llevarte las demás cosas de plata que estaban ahí. Olvidaste llevarte lo demás. Y los gendarmes, los policías quedaron boquiabiertos y se retiraron, porque imaginaron y dijeron: esto se lo dio, pues, así como él dijo, se lo dio el obispo. Y el obispo le dijo en voz baja: nunca olvides que me habéis prometido emplear esa plata en convertirnos en hombre honrado. Y Jean Valjean, que no recordaba haber prometido nada a aquel obispo, sintió un profundo, en lo más profundo del alma, algo, y salió. Y en el camino encontró un niño
que hacía piruetas para conseguir para el alimento y para continuar vivo. Y ese niño tenía unas monedas que le habían dado y las tiraba al suelo, y una de ellas cayó y rodó y quedó a los pies donde él se encontraba, reflexionando sobre la miseria en que había quedado. Y ahí, sin darse cuenta, la moneda quedó bajo sus pies, y él, cuando se levantó, la pisó. Y el niño lloró que se la diera, que la tenía ahí, y no sabía, él tampoco, pues estaba reflexionando. Y el niño se fue sin su moneda. Pero cuando él dio un paso, se dio cuenta que la moneda brillaba y era de plata, también estaba debajo de sus pies. Entonces la cogió y sintió un poco de compasión por el niño. Ya empezaba a transformarse su espíritu dentro de ese miserable hombre que había robado un pan para llevar a su hambriento sobrino en aquella Francia cuando gobernaba un rey hermoso, un rey llamado Luis XVIII, que tenía un gran aplomo, era regio, pero carecía de orgullo. Estábamos aquí ya en el 22º de su reinado, año 1817, época en que Inglaterra le negaba a Napoleón un paño verde. Y Napoleón tenía que, para sentirse no tan raídos sus vestidos, Napoleón los volteaba al revés y los transformaba. Y así se veían las luchas en los cafés que estaban al lado de los Borbones, como el café de Valois, por ejemplo, y los otros cafés que defendía al emperador. Por lo tanto, libres en el fondo, los periódicos tenían una cantidad de miserables prostitutos, se le llamaba a aquellos periódicos asalariados, porque trabajaban para algunos. Aquí hay muchos en Colombia, en Barranquilla, se le llaman periodistas prostitutos asalariados, que insultan a los proscritos de ese entonces, de 1815. Y entonces sonaba para ese entonces el nombre del poeta Lord Byron, y quien acababa de escribir el poema Mille Voices, y por medio de una nota anunciaba a la Francia del mundo siguiente. Los traidores se mostraban al descubierto, hombres que se habían pasado al enemigo la víspera de la batalla, no ocultaban la recompensa y se pavoneaban impúdicamente con el cinismo. Y así llegó un momento en que ese hombre empieza, y la Francia nocturna sigue en el año de 1817. Y se encuentran en una universidad 4 hombres y 4 muchachas, entre las que estaba Faustina, que era una muchacha que dejaron en la calle, si no tenía nombre ni nada, si no tuvo nombre del momento en que alguien por piedad la recogió, siendo una niñita pequeñita. Tenía los pies desnudos y la llamaron, los que le dieron el nombre, la llamaron Fantina. Y nadie sabe más de ella. Así nació esa pobre criatura. A los 10 años dejó el pueblo y se puso a servir en las granjas de la cercanía. Y a los 15 se fue a París a buscar fortuna. Fantina era hermosa y permaneció siendo pura todo el tiempo. Y solo amaba y amó a un solo hombre, amaba. Mientras que sus amigas en esa París de las luces respondían diferentemente al amor. Algunas se revolcaban con varios porque tenían las uñas pintadas y no eran mujeres para trabajo. Otras eran juiciosas y filósofas, cosas que son distintas. Una cosa es ser juicioso y otra cosa es ser filósofo. Y la máxima prueba era que, prescindiendo de sus particulares favoritas, Sefina y Delia, eran así. Y por eso un hombre que tenía unos cuantos francos, podríamos decir de clase media hoy, era un vividor de unos 30 años, mal conservado, estaba arrugado, le faltaban los dientes, ya estaba calvo y empezaba su calvería.
difícilmente tenía un ojo lagrimoso, pero a medida que se extinguía su juventud, se encendía su buen humor para engañar a las mujeres. Reemplazaba la falta de dientes con animadas gesticulaciones, la falta de pelo con la alegría de la salud, con la ironía, y con el ojo que lloraba reía sin cesar. Su juventud, liando el petete antes de tiempo, se batía en buen orden de retirada. Como era irónico, calvo y veterano, era el jefe. Irón, que es una palabra inglesa que significa hierro, vendrá de ella la palabra ironía, en inglés y en francés y en español de hoy en día. El amor era una falta, Fantina era la inocencia sobre andando en la falta de esa sociedad. Por lo tanto, esta será la primera entrega que voy a darle de lo que estoy leyendo a esta obra maravillosa de Víctor Hugo, Los Miserables, que muchos habrán con cuartos especiales y efectos especiales y todo habrán hablado de ella, pero usted está hablando con el profesor Ferreira y la estoy interpretando así porque es la gana que me da a mí, porque es la forma en que tengo y porque yo no ando todos los días viendo qué dicen o qué no dicen de mí en los comentarios. Por lo tanto, Mr. Muriel es el obispo, y hay en esta obra partes como Waterloo, La Caída, el año 17, Confiar es entregar, El Descenso, Jarve y la casa de Champfarmville, Reacción y la casucha de Garbeau. Y así empezaremos este libro llamado Los Miserables. ¿Quiénes son?